Bien, buen día. Como les había indicado, pues en este momento les tengo el video sobre la resolución de la práctica 4 correspondiente a estadística con RStudio. Bien, yo ya he abierto aquí el programa de RStudio y lo que yo hice fue pues un script o una sintaxis para hacer mucho más fácil pues la resolución del tema, es decir, con cada uno de los procedimientos o las funciones que tenían que haber realizado. Entonces tengo aquí el enunciado que será de la práctica que tenían que realizar. Entonces, ¿qué dice? A partir del fichero creo eristas, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces, ¿con qué fichero vamos a trabajar? ¿Con qué fichero tenían que trabajar? Pues con el fichero creo eristas que tengo aquí, ¿sí? Eso primero lo que tenían que hacer. Antes de empezar a trabajar con cualquier variable, pues lo primero que tenían que haber hecho es activar las diferentes librerías con las que se iba a trabajar y también la base de datos creo eristas. Sí, que eso ya lo saben hacer. Pueden hacerlo con las funciones library o desde aquí, desde package, buscar, por ejemplo, la función desk y activarle aquí, marcarle la casilla. En este caso, como yo la activé, pues ya está marcada. Bien, entonces el ejercicio 1 que decía, pues vamos a hacer estos ejercicios. Que decía, pues, que tienen esto, van a hacer una tabla de frecuencias agrupada para la variable, para las diferentes variables, pero en este caso la variable es DES-SOU, que significa gastos en los souvenirs. Entonces, esta variable es la que tienen que agrupar. ¿Y cuál es el nombre que tienen que dar a la nueva variable? Pues esta, DES-SOU, Souven-A, que es la que vamos a crear aquí, que es esta, que es lo que tienen que hacer. ¿Qué función es la que tienen que utilizar? Pues esta función. Pero antes que cualquier cosa, ¿qué dice aquí? Que está resaltado, está subrayado. Razona el número seleccionado de intervalos y el procedimiento usado. Pues yo en la parte acá inferior, yo ya he hecho la resolución, o sea, del ejercicio, o sea, de la práctica. Entonces, ¿qué era lo que yo les pedía? Yo les pedía lo siguiente. Tenían que hacer esto. Esto era lo que yo les pedía, que es decir, que tenían que obtener la raíz cuadrada para saber con cuántos intervalos podían trabajar o el máximo de intervalos con los que podían trabajar. ¿La raíz cuadrada de qué? Del número de observaciones que ustedes tienen en su base. Entonces, en este caso, ¿cuál es el número de observaciones? 340. Eso era. En su mayoría no lo hicieron, creo que fueron una o dos personas que como máximo que lo han hecho, pero igual a las personas que no lo hicieron así, como yo les pedía, sino más bien que dijeron que nosotros utilizamos 5 intervalos, utilizamos 10 intervalos, porque de esta manera podíamos visualizar mucho mejor los datos. Pues igual les puse la nota, ¿sí? Obviamente porque la mayoría tenía eso, pero hubieron personas que ni siquiera pusieron, que interpretaron el porqué de ese número de intervalos. Entonces, las personas no tienen la misma nota, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenían que hacer, raíz cuadrada del total de observaciones, que en este caso son 340 observaciones, ¿sí? Y como al obtener el resultado tenemos 18,43. ¿Qué significa? Que como mucho se pueden trabajar con 18 intervalos, eso sí. Ahora, si vamos a trabajar con intervalos de 5, ¿sí? Con intervalos de 10, entonces más o menos ¿a cuántos? De 10 valores, entonces aproximadamente 5 clases son las que vamos a trabajar, que en su mayoría trabajaron con esta, que son las clases, pues el que ustedes colocan aquí en Bings, colocan el número de clases con las que van a trabajar, ¿sí? ¿Qué más les pedía? Les pedía una tabla de frecuencias agrupada para esta nueva variable a partir de esta variable de aquí. ¿Sí? Esta nueva variable agrupada tienen que hacer una tabla de frecuencias, porque como les digo, no sacan nada, si esta es solamente la variable de SOAP, es una variable cuantitativa continua, entonces por lo tanto no les va a no les va a servir de nada hacer una tabla de frecuencias de esta variable. Entonces por eso yo en videos anteriores indicaba que cuando se quiera tener una tabla de frecuencias, primero se debe agrupar una variable cuantitativa continua, ¿sí? Así tal cual. Entonces, como les decía, los intervalos, una vez ya tienen los intervalos con los que van a trabajar, pues aplican la función, que en esta función se encuentra en el documento llamado funciones de RStudio que se encuentra en el Moodle y que yo también les pasé brevemente a ustedes. Y aquí en el número de intervalos, pues tienen que poner intervalos con el número de clases con los que van a trabajar. Luego, ¿qué pide la tabla de frecuencia? Pues de esta frecuencia ya nueva con los intervalos agrupados, no de la variable original. Entonces, primero ponemos attach, ¿sí?
Primero ponemos la nueva variable, perdón, ¿sí? Luego ponemos el attach para refrescar y para que nos reconozca la nueva variable y luego pues calculamos la frecuencia. Entonces nos sale estos datos y estos de acá, que son los que tenemos aquí. Entonces eso es lo único que pedía, la tabla de frecuencias y los intervalos que tienen que interpretar. Si los que querían o no poner lo que es el gráfico de barras, lo podían haber puesto o no, eso no había ningún problema. ¿Sí? Eso era el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, sí, aquí no está un punto, aquí son 2 puntos que equivalían cada ejercicio. Veo que son 2 puntos, sí, no es un punto. Pero en el enunciado ya estaba bien, el que les puso a ustedes. Entonces, aquí, ¿qué indica primero? Vamos aquí paso a paso. Calculen y comenten las medidas de posición y dispersión y el gráfico de barra de la variable de souvenir. Ahora sí me están pidiendo ya de esta variable que es de gastos de souvenirs. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues vamos a hacer un summary, porque es las medidas principales, medidas de posición y dispersión. Control Enter y me va a aparecer estos datos que tengo acá, ¿sí? Pero como yo les dije ya en videos anteriores, aquí me muestra los datos principales. Pero ¿qué es lo que estaba pidiendo acá? Me identifica y comenta cada medida de posición y dispersión, ¿sí? Aquí solamente ustedes tienen 7, yo les he válidos 10. Entonces, para aquellas personas que solo se quedaron ahí, porque yo les dije que también había otra forma, que era o bien también colocando aquí, adicionándole con esta función, colocándole las diferentes medidas, o bien calculándolas así a mano, con calculadora, calculándolas aquí. Porque ustedes ya tienen los datos de partida para poder hacer los cálculos posteriores. Entonces, ¿qué dice aquí? Y de interpretación, que tienen que identificar e interpretar estos valores. Entonces, ¿qué tenemos aquí primero? Tenemos la posición y dispersión. De posición tenemos la media. Entonces, ¿qué decimos? Si es de la despensa, ¿qué significa qué? ¿Qué significa que tenemos la mediana, tenemos la media, tenemos los cuartiles, que sería de los diferentes gastos? Nosotros vamos aquí. Aquí está despensa, gastos de souvenirs. Sí, vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los diferentes valores, sería 10, 10, 10,5, 6, 5,5, sería en cositas pequeñas que gastan. Entonces, ¿cuál sería la media? Sería 4,61, considerando la moneda, digamos que fuese el euro. Entonces, ¿qué decimos? Que los turistas que se encuestaron, se pudo observar que la media, el valor, la media gastada en souvenir fue de 4,61 euros. ¿Sí? Con una mediana de 3,33 euros y cuyos cuartiles, es decir, que el 25% se encontraba entre 2 euros, en 2 euros, el 50% en 3,33 euros y el 75% 5,45 euros. Un valor mínimo de 36 céntimos y un valor máximo de 22 euros con 33 céntimos. Es decir, que tenían que ir interpretando, y lo mismo para las medidas de posición, o sea, de dispersión, perdón, lo mismo. ¿Sí? Y les decía que podían ir calculando porque lo máximo que les daban es hasta aquí. Tienen la media, 1, la desviación estándar, el rango intercuartílico, el valor mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil que coincide con la mediana, el tercer cuartil, tenemos el valor máximo y estos dos de aquí que son el número total de casos y el número de valores perdidos para esta variable. Entonces, ¿qué valores faltarían? Pues faltaría aquí la varianza. ¿A qué es igual la varianza? Pues tenemos también la desviación estándar y tenemos también el coeficiente de variación. Todo esto de aquí lo podemos calcular, ¿sí? Luego, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que hacer también el gráfico de barras de esta misma variable. Entonces, ¿cómo hacemos el gráfico de barras? Pues con esta misma, con las funciones. ¿Qué funciones? Con la función boxplot. Entonces colocamos boxplot, colocamos la variable con la que vamos a trabajar o con la que vamos a crear el gráfico de barras. Si quieren pueden colocar leyendas, si no, no. Control Enter y vamos a crear el gráfico. ¿Qué vemos aquí? A primera vista vemos que hay varios valores atípicos, ¿sí? Pero
de esto no significa que yo, bueno, aquí visualmente yo a partir de 10 ya voy a eliminar los atípicos. No, para eso hay una fórmula y yo sí les dije mismo, y ustedes tenían que haber revisado en la parte teórica. Yo en un inicio les dije que cada uno de estos videos era un complemento de la parte teórica, que ustedes también previamente tienen que revisar el componente teórico para poder comprender el componente práctico, si no, no lo van a poder entender. En el tema 4 tienen recorrido intercuartílico, amplitud intercuartílica. ¿Qué dice aquí? El recorrido intercuartílico se puede utilizar para detectar valores atípicos, ¿Y qué es lo que dice aquí? Una vez ustedes ya han hecho el gráfico de caja o el diagrama de caja, identifica y comenta si ya han identificado, calculado cada uno de las medidas de tendencia, de medidas de posición y dispersión. ¿Qué les dice? Que hagan el gráfico de caja. Nada más, que hagan el gráfico de caja. Ya está hecho el gráfico de caja. Ahora, ¿qué les pide? ¿Qué les pregunta? ¿Hay algún dato atípico? Como les digo, a simple vista podemos visualizar o podemos observar que sí hay varios datos atípicos, pero no puedo decir a partir así como que al dedo. No puedo decir, sí, bueno, a partir de 15, menor a 15, mayor a 5. No, para eso hay una fórmula. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar? ¿Qué procedimiento tengo que hacer? Por eso nos dice aquí, si hay valores atípicos, haz los cálculos oportunos para saber, qué datos son o no, si los datos son no, o no atípicos. ¿En dónde encontramos esos cálculos? Aquí en la presentación se nota, muchas personas sí lo hicieron, pero se nota que varias personas ni siquiera han revisado estos temas de aquí. O sea, se nota porque no lo han hecho. ¿Sí? Yo en las prácticas, yo que les dije, bueno, aquí se puede decir porque es de simple vista, pero esto se complementa con la parte teórica. Y aquí está la parte teórica. ¿Qué dice? Para poder saber el valor mínimo permitido, que es decir, que cualquier valor menor a este se considera un valor atípico, ¿sí? Inferior, se toma el cuartil 1 menos el 1,5 por el rango intercuartílico, que es igual al rango intercuartílico, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y para saber hasta qué valor se puede conocer como normal o a partir de qué valor se considera un valor atípico, pues es el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Cómo lo hacemos eso acá? Pues esto, tenemos estos datos de aquí. ¿Cuál es nuestro cuartil 1? ¿Cuál es? Es 2. Nuestro menos 1,5 por el rango intercuartílico, ¿a qué es igual el rango intercuartílico? A 3,45. Entonces, nuestro valor mínimo es de menos 4. Significa que cualquier valor inferior a menos 4 se considera un valor atípico. Ahora para saber, esto es a menos 4. Ahora para saber el máximo, tenemos el cuartil 3. ¿Cuál es el cuartil 3? 5,45 más 1,5 por el rango intercuartílico nos da 10,63 o 10,63. ¿Qué significa? Que cualquier valor superior a 10,63 se considera típico. Eso era lo único que se pedía, hacer el cálculo. Si bien varias personas, o sea, obviamente las personas que lo hicieron así, que fueron varias, tienen la nota en ese parámetro, pero hay personas que no lo hicieron así, sino que se guiaron directamente por lo que decía, tranquilamente poner la función que era subset para poder decir atípicos y menor a tanto, la variable menor a tanto. Aquellas personas que hicieron eso, bueno, por lo menos se tomaron la molestia de eliminar estos valores. Entonces, para aquellas personas, lo que se hizo fue ponerles una nota, no la nota total, pero sí se les puso una nota, porque así mismo hubieron personas que solamente ni siquiera hicieron la eliminación de los valores atípicos, entonces obviamente esas personas no tienen una nota en ese parámetro. ¿Sí? Este era el procedimiento que pedía, este de aquí. ¿Sí? Para el mínimo y para el máximo. Ni siquiera les pedía eliminar los valores atípicos, sino solamente decía qué cálculos se hacen para poder saber si son o no son atípicos. No les decía en ningún momento, hagan los cálculos para eliminar y eliminen los valores atípicos. No, no les pedía eso, sino que qué cálculos se pueden hacer para poder saber si los valores son o no atípicos. Nada más. Luego tenemos el ejercicio 3 que dice, representa el más fácil. Representen con gráficos correspondientes identificando qué tipo de variable se trata. ¿De qué tipo de variable se trata? Esta que es visita al casco antiguo. Es una variable cualitativa nominal. ¿Qué gráfico se puede hacer? Gráfico de barra, también gráfico de sectores y una tabla de frecuencias. Pues como solamente dice gráficos aquí, con que hayan puesto gráfico de barras y gráfica de sectores aquí, más que suficiente. Pero ¿qué más dice aquí? Comenten, se trata y comenten la variable.
Visita el casco antiguo. Muchas personas solo habían hecho esto, así. Solo el puro gráfico y ya. Pero aquí me está diciendo bien claro que se debe comentar. Entonces, ¿qué es lo que puedo visualizar acá? Si estoy hablando de visita al casco antiguo, ¿qué se ha visto? Que aunque no es tan significativo, pero bueno, un mayor porcentaje de los turistas, diciendo que son turistas o de las personas, no ha hecho una visita al casco antiguo. ¿Cuál es el porcentaje? Que el 53% de las personas no visita el casco antiguo, mientras que el 46% sí. Una interpretación así de sencilla, pero ni siquiera lo han hecho. Si muchas personas solo han puesto aquí gráfico de barras, acá gráfico de sectores, pero sin ninguna interpretación y pidiendo acá que se comente la variable. ¿Sí? Luego tenemos el ejercicio, como les digo, esos son 2 puntos regalados porque estaba súper sencillo este ejercicio. Ahora el ejercicio 4, ¿qué pide el ejercicio 4? ¿Sí? ¿Qué pide el ejercicio 4? Dice, si un comercial A, vendedor de vehículos, tiene una nota media de satisfacción del cliente de 9,1 en un concesionario con una nota media de 8,9 y una desviación típica de 0,5, y un comercial B tiene una nota de 8 en un concesionario con una nota media de 7,5 y una desviación típica de 0,3. ¿Qué comercial está más bien valorado en comparación con el conjunto de sus compañeros? Muchos no me habían hecho este ejercicio, yo no entiendo por qué. Y yo les dije en el correo que por favor revisen bien tipificación. ¿En dónde encuentran eso? Lo tienen aquí en el tema 4. Como les digo, ni siquiera se han tomado la molestia de revisar. Aquí está, tipificación, y aquí está lo que tenían que hacer. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? El valor. ¿Cuál es el valor? Por ejemplo, del comercial A tenían que hacer el cálculo para cada uno de estos dos comerciales, ¿sí? Y tenían que hacer individual para cada uno respecto a sus compañeros y luego cuál de los dos sobresale más. Eso es lo que tenían que hacer. Tenemos el primero, es igual al valor menos la media dividido para la desviación. Valor, ¿cuál es el valor? El primero tiene 9,1, el A, está bien, 9,1, menos, ¿cuál es la media? 8,9 dividido para la desviación estándar, desviación típica 0,5 que nos da 0,4. Ese es el primero, el comercial A. Vamos a hacer lo mismo para comercial B. Tenemos el comercial B. ¿Cuál es el valor observado? Tiene una nota de 8. Menos, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la media? 7,5 dividido para la desviación típica que es de 0,3 que nos sale un valor de 1,7. ¿Cuál sobresale más? Pues el comercial B en relación de sus compañeros que el comercial A. Sí, eso era todo lo que tenían que hacer. Y ahora para el ejercicio 5, que tenía varios apartados, una cosa, yo no entiendo por qué, si yo les pongo aquí apartados, o sea, yo les pongo estos literales así, yo no entiendo por qué varias personas como que me han eliminado todos los literales y me han hecho una sola, un gráfico aquí, otros datos por acá y nada más, o sea, y sin interpretar nada, sin decir esto es de esto, no. O sea, yo no lo entiendo. Se supone que para el examen, por favor, se supone que si yo les pongo estos literales de aquí, literal A, debajo de este literal es en donde tienen que poner la respuesta. Yo no entiendo por qué borran los literales. Y a mí me toca ir adivinando para ver a este dato, creo que lo puso el literal tal, a este dato lo puso el literal tal. Para el examen yo no voy a considerar tanto porque, al menos para la práctica yo les dejé pasar, pero para el examen no, sobre todo porque me doy cuenta que ni siquiera están revisando. Yo sé, entiendo que ustedes también tienen otras asignaturas y todo, yo lo sé, pero asimismo también tienen que darse un tiempo para esta asignatura. Y yo sé que es fácil, o sea, es sencilla en comparación con otras asignaturas, pero asimismo por ese mismo hecho, pues también deberían tomarle un tiempito para poder revisar los contenidos de la asignatura. Entonces, como les digo, si yo veo que me eliminan, si yo les pongo literal es porque yo quiero que debajo de este literal me pongan la respuesta a este enunciado de este literal que estoy poniendo aquí. No que me borren todos los literales y me pongan una mezcla aquí, un gráfico por acá, otra tabla por acá y unos datos por acá. ¿Qué me dirán? No lo sé. De todas maneras, yo fui buscando, revisando uno por uno y yo interpretando que, este corresponde al literal A, porque cada uno de estos literales que yo les pongo, cada uno de estos literales tiene una puntuación, no les pongo porque sí. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio 5, ¿qué nos dice? Un corrector de textos contabiliza el número de errores que encuentra en cada página. Después de pasar este corrector por un texto de 50 páginas, se obtiene el número de errores por página siguiente.
Tenemos aquí el cuadro, esto es muy familiar, ¿por qué? Porque en ejercicios anteriores yo ya hemos realizado esto en el programa de RStudio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que crear la variable errores, porque aquí dice que son errores estos de aquí, errores de texto, errores que se encuentran en las páginas. Entonces, ¿qué nos pide literal A? ¿De qué tipo se trata la variable? ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Es una cuantitativa qué? ¿Cuantitativa continua o una cuantitativa discreta? Pues es una cuantitativa discreta porque no puede ser 5.1 errores, ¿verdad? Puede ser 1 o 2 o 3 o 10 errores, pero no puede ser 1.2 errores, 4.3 errores, no. Entonces, por eso es una cuantitativa discreta. Muchos me han puesto a que hasta que son cualitativas. O sea, miren, bueno, esto ya lo hicimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues crear la variable, que es errores en este caso, y vamos a ir viendo cuántas veces se repite el 0, cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite así cada uno de estos parámetros que tenemos aquí, ¿sí? En este caso hasta el máximo, que es 12. Entonces vamos a crear la variable que ya se encuentra creada acá, y luego que nos pide el primer literal, el literal A. ¿De qué tipo de variable se trata? Ya está. Es una cuantitativa discreta. Hay que colocarle. Se trata de una variable cuantitativa discreta. Con que me pongan cuantitativa discreta, ya. Lo acepto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Construye una tabla de frecuencias indicando la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, voy acá, pongo frec de la variable que yo he creado y se me crea esta tabla de frecuencias, que solamente tengo aquí la frecuencia absoluta y tengo la frecuencia relativa, pero ¿qué más me pide? La frecuencia absoluta acumulada. Y una vez ya tengo este gráfico que me sirve para el literal B, porque ¿qué me dice? Represente los datos en un diagrama de barras, que ya lo tengo aquí. O sea, con esta misma función me sirve para dos literales. Ahora, ¿qué más me dice aquí? Les decía que cuando ustedes copian, tengo solo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pero ¿qué más me pide? La frecuencia acumulada. Algunos me han calculado la frecuencia relativa acumulada. Igual les pasé, no importa. Pero yo pedía la frecuencia absoluta acumulada, que significa que estas frecuencias de aquí son las que se van a ir acumulando, ¿sí? Pero igual, si me hicieron esto y si me hicieron esto también, les pasé. Igual les puse la nota, no es que les puse 0, ¿sí? Luego tenemos, represente los datos en un diagrama. Algunos me han hecho solamente la frecuencia absoluta, pero también, si dice represente los datos, pues también pide de una frecuencia acumulada, que sería, perdón, de un porcentaje, ¿sí? Entonces yo por eso aquí, si algunos me hicieron solamente de frecuencia, pues no importa, igual yo les puse la nota, pero para poder hacer por porcentajes, yo ya les puse en una práctica anterior cómo se hacía por porcentajes. Si yo solo pongo frec, obviamente solo voy a tener las frecuencias absolutas, pero si yo quiero porcentajes, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la función barplot, coloco el nombre de la variable, lo multiplico por 100 y le divido para el número total de casos, que son en este caso son 50. ¿Sí? Y en este caso yo he tenido la frecuencia, los porcentajes. Luego, ¿qué más me pide? El literal C. El literal C me pide calcule la media y la mediana. ¿Qué función voy a utilizar para poder calcular la media y la mediana? ¿Sí? Num summary, que como les digo me da estos valores que son los mismos que están aquí. Entonces, ¿cuál es la media? Algunos me han puesto así. Y me han eliminado los literales D y E, así como que mira, ahí están los datos que tú quieres y ya. No, se supone que si yo les pongo los enunciados es que quiero que me pongan. Si yo les pongo calcule aquí la media y la mediana, aquí tienen que decirme la media es tanto y la mediana es esto. Si yo en el D le pongo calcule los cuartiles, yo sé que aquí están así, ustedes lo sacaron en una misma función, pero quiero que aquí en ese literal me pongan los cuartiles. Sí, yo no sé por qué le ven tanto problema a eso y que eliminan los literales. Entonces, en este caso, ¿cuál es la media? 2,94. ¿Y cuál es la mediana? 2. Calcule los cuartiles. ¿Cuál es el cuartil 1? 1, ¿sí? Que es el 25% de los datos. ¿Cuál es el cuartil 2? Que coincide con la mediana. ¿Cuál es el cuartil 2? 2. ¿Y cuál es el cuartil 3? 4. ¿Qué más me pide al final? Calcule el recorrido, también conocido como el rango, que es este de aquí, el recorrido intercuartílico, rango intercuartílico y la desviación típica o desviación estándar. Entonces, ¿a qué es igual el recorrido o el rango? Es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? 12. ¿Cuál es el valor mínimo? 0. Entonces, ¿a qué es igual el rango o el recorrido? A 12.
El rango intercuartílico ustedes ya lo tienen aquí, pero si quieren calcular lo que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1, que sería 4 menos 1, 3. Y la desviación estándar ustedes ya la tienen aquí. O sea, y eso era lo que tenían que hacer de la práctica número 4 de estadística con RStudio. Ahora para el examen les voy a pedir por favor que dediquen tiempo, que revisen al menos una vez, que revisen bien los datos, porque como les digo en esta práctica, realmente se vio que no habían revisado nada. Hay sus excepciones, yo lo sé, pero la gran parte, al menos de este grupo, sí no salieron muy bien, en comparación con el otro grupo. Entonces, ¿qué para el examen, para la parte teórica, qué componentes más voy a considerar? Sobre todo el tema 4, ¿sí? Sería el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 5 y el tema 6. De RStudio, solo léanlo una vez porque RStudio no va a ser casi nada de RStudio, del documento de RStudio, me refiero, para la parte teórica. Y donde más me voy a enfocar de los 6 temas que hay es en el tema 4. Así que por favor dedíquenle a revisar en el tema 4, que va a ser la mayoría de las preguntas de ese tema. De los otros temas, que va a haber alguna que otra pregunta, pero va a ser, como van a ser 20 preguntas al final, pues van a ser pocas. De un tema u otra, creo que va a ser una, de otra dos, pero donde más temas más preguntas, perdón, van a ver, o se va a tomar, va a ser del tema 4. Y para la parte práctica, pues que recuerden que la parte práctica va a tener una parte de RStudio mismo, de estadística con RStudio, que van a ser 4 ejercicios, y otra parte pues que va a ser de Excel, que sería pues ya del resumen. Yo les hice el video de un resumen de Excel para que puedan por favor revisarlo. De la misma manera de RStudio ustedes tienen en el Moodle, el compañero Alex, así como yo, les hemos colgado, pues tienen ahí a disposición para que vayan revisando, que no les quita tampoco mucho tiempo el ir revisando y más o menos para que vayan refrescando contenidos. Entonces eso sería por la práctica y espero que se encuentren bien.